Hola de nuevo, en este vídeo os voy a explicar los procesos de transcripción y traducción. Pero antes de eso os voy a explicar realmente de dónde viene el concepto de gen, que es un gen. Pues bien, una vez que se conoció ya la estructura del ADN gracias a Watson y Crick y a Wilkins, y ya os conocéis en la sombra a Rosalind Franklin, pues comenzó a cuestionarse cómo y quién controlaba la fabricación de las proteínas y cómo influían estas en las características de los individuos, porque al fin y al cabo eran las proteínas y son las proteínas las que controlan prácticamente las funciones vitales de la célula. Pero ¿qué pintaba el ADN en todo esto? ¿Qué relación había entre el ADN y las proteínas? Pues la observación de que los ácidos nucleicos, es decir, el ADN y el ARN, y las proteínas eran largas cadenas de monómeros, condujo a buscar esa relación entre ambos, lo que permitió establecer lo que conocemos hoy en día como dogma central de la biología molecular y que vamos a ver a continuación. Pero realmente, ¿qué es un gen? Un gen es un fragmento de ADN que contiene la información para fabricar una proteína que a su vez determina un determinado carácter. Aquí, por ejemplo, tenemos el cromosoma, que está conformado por la doble hélice unida a las histonas conformando la cromatina, que va a codificar varios genes. Uno de estos genes va a expresar en forma de una proteína que va a controlar, por ejemplo, el color de ojos. A todo esto se le conoce como hipótesis de un gen, una proteína, estipulada por Videlitatum. Esto es lo que significa que cada gen va a expresar una proteína diferente. No todo el ADN codifica proteínas, hay más información realmente de la que se expresa. Y el conjunto de todos los genes del individuo se conoce con el nombre de genoma. A continuación, vamos a ver y vamos a adentrarnos ya en lo que es la expresión de la información genética y en el dogma de la biología molecular. La transformación de un gen, que ya repito, es un fragmento de ADN que lleva la información para una determinada proteína, no es un proceso directo y se lleva a cabo en varias fases. A esto se le conoce como dogma central de la biología molecular. Bien, en una primera fase, que ya la hemos visto en un vídeo anterior, el ADN se tiene que duplicar o replicar, ¿vale? En un segundo paso, este ADN se va a transformar en ARN, en un proceso que tiene lugar en el núcleo y que recibe el nombre de transcripción. Por último, este ARN se va a transformar o a traducir a proteína en un proceso que ocurre en el citoplasma y que recibe el nombre de traducción. Ocurre en el citoplasma de la mayoría de las células eucariotas, pero como sabéis, en las mitocondrias y los cloroplastos contienen su propio ADN y su propia maquinaria de formación de proteínas y por tanto la traducción también va a ocurrir en el citoplasma o más bien en la matriz de las mitocondrias y en el estroma de los cloroplastos. Existen otros procesos que ocurren en virus, como es el proceso de transcripción inversa, en el que el ARN va a pasar a ADN. A esto, repito, este proceso ocurre en algunos virus. Y luego existe otro proceso que es el de duplicación del ARN, que también ocurre en algunos tipos de seres vivos. En todo proceso de expresión génica hay que tener en cuenta una serie de aspectos. El primero de ellos es que las instrucciones del ADN están en la secuencia de nucleótidos que lo conforman. La célula necesita esa información que está en ese ADN, pero en forma de proteína. La célula no entiende otro lenguaje que la proteína. ¿Por qué? Porque el ADN es tan valioso y tan grande que no debería y no sale del núcleo. Por tanto, el lenguaje que entienden las células es el de las proteínas. Las proteínas están formadas por sus unidades o monómeros que se llaman aminoácidos. Existen 20 aminoácidos
diferentes, que se combinan entre sí en número y orden también diferentes para dar lugar a miles de proteínas diferentes también. De hecho, nosotros somos nuestras propias proteínas. La célula utiliza el código genético para traducir esa información contenida en los ácidos nucleicos y pasarla a proteínas. Pero, ¿qué es el código genético? Pues bien, el código genético es la relación de correspondencia entre los nucleótidos y los aminoácidos. Esa relación, o esto es posible, gracias a que 3 grupos o 3 nucleótidos conforman un triplete o codón y a cada triplete le va a corresponder un determinado aminoácido. Bien, aquí os presento el código genético, que es una tabla que relaciona la correspondencia entre los tripletes de nucleótidos y los aminoácidos. ¿Cómo se interpreta esta tabla? Pues bien, fijaos en este triplete, GAU. ¿Cómo buscaría yo aquí la correspondencia con un aminoácido? El primer nucleótido sería la G, lo buscaría, aquí la tenemos. El segundo sería la A, la adenina, que estaría aquí. Y el tercer nucleótido, que sería un uracilo, lo encontramos aquí y por tanto el triplete GAU corresponde al ácido aspartico. Y así buscaríamos, para hacer los ejercicios que os he propuesto, la correspondencia de los tripletes o codones con sus aminoácidos respectivos. El código genético tiene una serie de características que debéis de conocer. La primera de ellas, que ya la estamos viendo, está organizado en tripletes o codones de ARN mensajero. Cada codón codifica un aminoácido diferente. Recordad que hay 20 aminoácidos. Existen codones sin sentido, es decir, que no codifican a ningún aminoácido y se utilizan como señales de stop, ¿vale? Principalmente que son el triplete UAA, UAG y UGA. Cuando el ribosoma lee estos tripletes, se para el proceso, ¿vale? Por eso se llaman cordones de terminación o stop. El código genético es degenerado. ¿Esto qué significa? ¿Está ido de la olla? No. Es que existen más codones que aminoácidos. Si echamos un vistazo a la tabla anterior, tendríamos 64 tripletes para un total de 20 aminoácidos, lo que significa que un aminoácido puede estar codificado por más de un codón y por eso se dice que el código es degenerado. Luego, normalmente en cada codón los 2 primeros nucleótidos suelen ser fijos y el tercero variable para un mismo aminoácido. Otra de las características que tiene el código genético es que es no solapado, es decir, que no se solapa. Cada nucleótido solo pertenece a un triplete. Otra de las características es que se lee sin pausas. Se realiza de forma continua, sin comas, sin que existan espacios en blanco, pero cuando el ribosoma llega a una señal de stop, es decir, a los codones de terminación UAA, UAG y UGA, el proceso se para. Y siempre, 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 el proceso de traducción va a empezar por el codón AUG, que corresponde a la metionina. Por último, el código genético es universal, ¿de acuerdo? Vale para todas las especies. Y ese código genético, esta tabla, ¿de acuerdo? Vale para todos los seres vivos. En la descripción de este código genético intervino
un científico muy importante español, Severo Ochoa, para lo que tengáis en cuenta. En los próximos vídeos os explicaré ya el proceso de transcripción y el de traducción.